Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que estén pasando un día fantástico y que estén listos para sumergirse en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en los medios, algo que Kerem Bürsin ha confesado abiertamente sobre los retos del amor con Hande. Sí, han leído bien el título y vamos a desglosar todo esto juntos. Antes de meternos de lleno, si todavía no lo han hecho, les recuerdo, con mucho cariño, que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, les toma solo un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. 1.000.000 de gracias de antemano. Así que, ¿de qué va todo esto? La noticia que ha capturado la atención de muchos es que Kerem Bürsin, el carismático actor turco que conocimos y amamos en producciones como Love is in the Air, ha hablado sinceramente sobre las dificultades que ha enfrentado en su relación con Hande Erçel. Y no hablo de rumores o especulaciones, sino de sus propias palabras, de sus confesiones. Esto es lo que hace que el tema sea tan fascinante, porque nos permite ver una faceta más humana y real de estas estrellas que admiramos en la pantalla. A menudo vemos a las parejas de celebridades envueltas en un halo de perfección, pero la realidad, como sabemos todos, es que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus altos y bajos, sus desafíos únicos. Y Kerem ha sido valiente al compartir algunos de esos desafíos. Lo primero que me gustaría abordar, y esto es crucial, es que cuando hablamos de retos en una relación, no necesariamente estamos hablando de problemas insuperables o de un final inminente. A menudo los retos son simplemente las pruebas de la vida, las circunstancias que ponen a prueba la fortaleza de una pareja. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una pareja que ha sido objeto de un escrutinio público masivo desde el principio de su relación. Imaginen ser una pareja joven enamorados, y que cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, sea analizado por millones de personas en todo el mundo. Eso en sí mismo ya presenta un desafío considerable. La presión mediática, las expectativas de los fans, las constantes especulaciones sobre su futuro, todo esto puede ser abrumador. Kerem, al hablar de esto, nos da una perspectiva invaluable sobre cómo manejan ellos esa presión. Según lo que se ha reportado y lo que Kerem ha insinuado, uno de los principales retos ha sido, precisamente, esa exposición constante. Él ha mencionado que a veces, la línea entre la vida pública y la vida privada se vuelve muy delgada, casi inexistente. Cuando tu relación se convierte en un tema de conversación global, es difícil mantener ciertos aspectos de tu vida en la esfera íntima. Esto puede generar estrés, puede hacer que uno se sienta constantemente bajo la lupa, y que cada decisión, cada palabra, pueda ser malinterpretada o magnificada. Kerem ha expresado que han tenido que aprender a navegar en este mar de atención, a proteger su espacio, a encontrar un equilibrio entre compartir su felicidad con sus seguidores y preservar su intimidad. Y eso, créanme, no es tarea fácil. Otro punto importante que ha surgido en las declaraciones de Kerem es la gestión de las expectativas. Los fans, al ver la química increíble entre Kerem y Hande en pantalla, al verlos juntos fuera de ella, a menudo crean una narrativa idealizada de su relación. Esperan que todo sea perfecto, que no haya conflictos, que sean la pareja de cuento de hadas definitiva. Y aunque Kerem y Hande sin duda se aman y se apoyan mutuamente, son seres humanos con sus propias personalidades, sus propias experiencias y sí, sus propias diferencias. Kerem ha sido abierto sobre el hecho de que, como en cualquier relación, hay momentos de desacuerdo, hay discusiones, hay momentos en los que tienen que trabajar para entenderse mutuamente. Y esto es algo saludable y normal en cualquier vínculo. El reto aquí no es que existan estas situaciones, sino cómo las manejan bajo la constante mirada del público. También ha hablado sobre la importancia de la comunicación, algo que cualquier pareja, famosa o no, sabe que es fundamental. Él ha enfatizado que para que una relación funcione, especialmente una que está bajo tanto escrutinio, la comunicación abierta y honesta es clave. Tienen que sentarse a hablar de sus sentimientos, de sus preocupaciones, y asegurarse de que ambos están en la misma página. Y cuando la vida profesional de ambos es tan exigente con rodajes, viajes y compromisos constantes, encontrar el tiempo y la energía para tener esas conversaciones profundas puede ser un desafío adicional. Imaginen la logística de una pareja que está constantemente viajando. A veces por trabajo a diferentes países, y aún así,
tienen que encontrar ese espacio para nutrir su relación. Además de todo esto, Kerem ha hecho hincapié en la importancia de la independencia dentro de la relación. Él ha señalado que si bien se aman profundamente y son una pareja sólida, ambos tienen sus propias carreras, sus propias aspiraciones y su propio espacio personal. No son dos mitades de una naranja que solo existen cuando están juntas. Son dos individuos completos que han decidido compartir sus vidas. Y mantener esa individualidad, ese respeto por el espacio del otro, es también parte del reto, pero un reto que, según él, es necesario para una relación sana y duradera. A veces la línea entre el apoyo mutuo y la dependencia puede ser delgada, y ellos parecen haber encontrado la forma de apoyarse sin perderse a sí mismos. Y hablemos de los rumores. ¡Ay, los rumores! Con una pareja tan popular, los rumores son inevitables. Cada vez que hay una mínima distancia, cada vez que uno publica algo que podría ser malinterpretado, los rumores de separación o de crisis vuelan. Kerem ha confesado que en ocasiones, esos rumores pueden ser agotadores y frustrantes. Tienen que lidiar no solo con sus propias vidas y su relación, sino también con una narrativa externa que a menudo no se corresponde con la realidad. Han aprendido, supongo, a filtrar el ruido, a centrarse en lo que es real para ellos, y a no dejar que esas especulaciones externas afecten su vínculo. Esto requiere una gran fortaleza mental y emocional. Un aspecto que me parece particularmente admirable en las declaraciones de Kerem es su enfoque en el crecimiento mutuo. Él ha sugerido que su relación no es solo sobre el amor romántico, sino también sobre apoyarse mutuamente en sus caminos individuales, ayudarse a crecer como personas y como profesionales. Cuando estás con alguien que te inspira, que te anima a ser mejor, eso es una bendición. Pero también puede ser un reto porque implica estar dispuesto a evolucionar, a cambiar, y a aceptar que la otra persona también lo hará. No es una relación estática, es una relación dinámica, y eso requiere esfuerzo y adaptabilidad. Kerem también ha tocado el tema de la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Él ha mencionado que lo que se ve en las redes sociales, o lo que se publica en las noticias, a menudo es una versión editada de la vida. La realidad es mucho más compleja, tiene matices, tiene momentos de duda y momentos de triunfo que no siempre son visibles para el exterior. Ha sido muy honesto al decir que, como cualquier pareja, ellos también tienen sus días buenos y sus días malos, pero que lo importante es la base sólida de amor y respeto que comparten. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿es esta confesión un indicio de problemas serios? Y mi respuesta, basada en lo que Kerem ha compartido, es un rotundo no. Creo que, al contrario, es un signo de madurez y de honestidad. Hablar de los retos no es quejarse, es reconocer la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo una luz pública tan intensa. Es una forma de decir, somos reales, amamos, nos apoyamos y sí, también enfrentamos obstáculos, pero estamos aquí juntos trabajando en ello. Esto, en mi opinión, hace que su relación sea aún más admirable y relatable para muchos. La valentía de Kerem al compartir estas experiencias también nos enseña algo a nosotros, como espectadores y como personas que navegamos nuestras propias relaciones. Nos recuerda que la perfección no existe, que las dificultades son parte del camino, y que lo importante es la voluntad de trabajar en ellas. Nos anima a ser más comprensivos, tanto con las celebridades como con las personas en nuestras vidas, reconociendo que todos luchamos nuestras propias batallas, visibles o invisibles. En resumen, mis queridos amigos, lo que Kerem Bürsin ha compartido sobre los retos del amor con Hande Erçel se centra principalmente en 3 puntos clave: la inmensa presión mediática y la dificultad de mantener la privacidad, la gestión de las expectativas de los fans y del público en general, y la constante necesidad de comunicación y crecimiento mutuo dentro de una relación que, si bien es profundamente amorosa, también es realista. Ha sido una confesión honesta y humilde, que nos permite ver la fuerza de su vínculo y la forma en que abordan los desafíos juntos. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la fama complica mucho las relaciones? ¿Cómo manejan ustedes los retos en sus propias relaciones? Por favor, no duden en dejarme sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para mí y me encanta leerlos. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo y lo encontraron útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en Kerem, Ande o en temas de relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.